Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan. Quien te habla, el pastor Julio César Camacho de la Iglesia de Cristo, los del Camino. Vamos a estudiar la palabra de Dios este día y para ello vamos a buscar en nuestra Biblia el Evangelio según San Juan, capítulo 11, en el verso 28. Y dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. El tema en esta mañana es precisamente: el maestro está aquí y te llama. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. En esta hora, oh Dios, nos presentamos pidiéndote, oh Dios, que obres en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Que traigas, oh Dios, revelación de tu palabra. Que nuestro entendimiento sea iluminado y que sea tu palabra sanando nuestras vidas, sanando nuestro espíritu, sanando nuestro cuerpo. Obra en nuestro interior, Señor. Haznos una nueva criatura, transfórmanos, renuévanos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, el capítulo 11 del Evangelio según San Juan es un capítulo famoso, un capítulo ampliamente predicado, estudiado, porque nos habla acerca de la resurrección de Lázaro. Nos habla de cómo Lázaro vence a la muerte, un enemigo al cual todos los hombres deben enfrentarse y al cual ninguno de los hombres puede vencer. Ahora, Lázaro tampoco pudo vencerla. Él murió, pero volvió a la vida. Este capítulo nos habla precisamente acerca de su resurrección. Pero la forma como venció Lázaro a la muerte, o sea, como volvió a la vida, es por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es la vida, es la luz, es la resurrección. Sus palabras también, Él ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. Ahora, la palabra nos habla de que precisamente existía un hogar el cual estaba compuesto por unos hermanos llamados Marta, María y Lázaro. Cuando leemos Lucas capítulo 10 en el verso 38, se nos dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Como vemos, se nos da un orden dentro del hogar. Marta era la hermana mayor, seguida por María. Y en este hogar, el hermano menor era Lázaro, cuyo nombre es a quien Dios ayuda. Este nombre de Lázaro es revelador porque eso fue precisamente lo que nos narra el capítulo 11 de cómo Dios ayudó a Lázaro en este problema, en este conflicto ante la muerte. Lázaro, por ser el menor, lo más seguro, como en todos los hogares, era el hermano más querido, el consentido,
porque sus hermanas mayores seguro lo cargaron, lo alimentaron. Y aparte de eso, en ese tiempo era el varón. Mientras sus hermanas eran hembras y eran mayores, él era el varón y era el menor. Y el ser varón era muy estimado en esa cultura. Pero cuando leemos entonces el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, se nos dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Se nos dice que había un problema en el hogar de Marta. Y este problema era la enfermedad de su hermano Lázaro. Ahora, todos los hogares experimentan problemas y crisis. El hogar de Abraham y Sara hubo conflicto. La palabra nos habla que en el hogar de Isaac y Rebeca hubo conflicto. En el hogar de Jacobo, con Lea, con Raquel, hubo conflicto. Hay conflictos en los hogares con la esposa, con el esposo, con los hijos. Puede ser la economía, puede ser la vivienda, puede ser un negocio, el trabajo, la comida, la iglesia, la soledad, el carácter, el desánimo, la depresión, el temor, el miedo, el fracaso, la enfermedad. Pero todos estos problemas pueden afectar un hogar. El mismo Jesús nos dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Nos dice que tendréis aflicción. Esto quiere decir que todos los hogares experimentan problemas, los cuales traen aflicción. Ahora, el problema que enfrentaba el hogar de Marta, María y Lázaro estaba produciendo dolor porque era un problema de enfermedad que produce angustia, preocupación, quebranto, quita la paz, el sueño, el hambre, quita la alegría, trae tristeza. Al enfrentar este problema, se nos dice que las hermanas enviaron aviso al Señor. En el verso 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ellas sabían dónde estaba Jesús porque enviaron a darle aviso de lo que estaba sucediendo en su hogar. Ahora preguntémonos, ¿por qué no fueron? ¿O por qué no fue una de ellas? Ellas, lo más seguro es que quisieron quedarse atendiendo a su hermano. Pero vemos que en el caso de Jairo, que tenía una hija que estaba muriendo, él mismo fue a suplicar por su hija a Jesús. Ahora, ¿será que ellas habían basado su confianza en el amor que ellas habían visto que el Señor tenía por su hermano? Lo más seguro es que sí, pues ellas también le dicen, dentro del mensaje, en el verso 3, es que le dicen, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. No dice, el que te ama está enfermo. Ellas dicen, el que amas está enfermo. Es decir, había una confianza en ellas de que el maestro vendría enseguida y sanaría a su hermano, porque Jesús, ellas estaban seguras del amor que Jesús tenía hacia su hermano. Pero no ocurrió de esa manera, de la manera que ellas esperaban. El Señor más bien se tardó en venir. Ahora, ¿cuántos que tienen un problema en su hogar
están confiando en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la enfermedad, que Jesús vendrá a ayudarles. Bueno, yo les felicito, porque es así. Tenemos que creer que Jesús vendrá a ayudarnos en el problema. Y lo vemos cuando Jesús dice en el verso 4, esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo reciba gloria por lo que va a realizar. Entonces, ante toda circunstancia, ante todo problema, debemos entender que Dios se va a glorificar, pero no conforme a nuestros deseos o nuestros planes, o como nosotros pensamos que vamos a salir del problema, sino es conforme a la voluntad de Dios. Ante la noticia, nos dice el verso 6 que Jesús se quedó 2 días más. Cualquiera espera que el Señor hubiera salido corriendo a casa de Lázaro. ¿Qué hubiera hecho usted? Lo más seguro es que usted hubiera corrido para allá. En 1 Corintios 2:14 nos dice que para el hombre natural, lo que Dios hace es locura, pero que para el hombre espiritual entiende que hay un propósito. Y debemos entender que Jesús se tardó 2 días más porque puso a prueba la fe de estas hermanas. Nos dice la palabra que Lázaro murió el mismo día que le dieron la noticia a Jesús. Lo vemos en el verso 17. Jesús conocía que Lázaro había muerto. Él dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Hablando del dormir como el de la muerte. Y dice, vamos pues a despertarle. Y luego dice que claramente le habló a sus discípulos que Lázaro había muerto. Pues uno de ellos le dijo, bueno, si duerme, pensando que era de reposar del sueño, dice, bueno, se despertará. Y es cuando Jesús claramente les habla que Lázaro ha muerto. Ahora, ante esta circunstancia de que Lázaro había muerto, nos dice el verso 19 que los judíos vinieron para consolar a las hermanas. Esa palabra consuelo significa aliviar la pena o la aflicción. Y eso es lo que puede hacer el hombre. Cuando hay un conflicto en el hogar, o un conflicto interno en el alma, pueden venir las personas a consolarnos, y eso es lo que ellos pueden hacer, aliviar la pena o la aflicción. El hombre puede aliviar la pena, pero no la quita. Ahora, Dios hace algo. Dios quita la pena. ¿Por qué? Porque la reemplaza con esperanza. Ahora bien, los judíos habían venido para consolar a las hermanas porque en ese tiempo la costumbre, dentro de esa costumbre oriental, se creía que cumplir con esa obligación traía una recompensa grande para las personas. Ahora, estudiemos la reacción de las hermanas ante lo que está ocurriendo. Veamos la de Marta. Cuando el Señor se acerca, nos dice el verso 20 que Marta salió a encontrarse con el maestro. Es decir, metida en el problema, Marta corre a buscar al maestro, corre a buscar a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando estemos en los problemas, debemos ir al Señor, debemos buscar al Señor. Ahora, Marta hizo algo, nos dice el verso 21. Marta le reclamó al Señor. Le dijo, si hubieses estado aquí. Es decir, Marta
está dudando de lo que está aconteciendo, está dudando del Señor, diciéndole que Él pudo haber venido más rápido o que pudo dar la palabra y sanarlo a distancia. Marta a lo mejor estaba enojada con el maestro. Le dijo, si hubieses estado aquí. Es como un reclamo que le está haciendo al Señor. Y ese es el error que muchos cometen cuando están en problemas y buscan al Señor, en reclamarle. Nosotros no somos quien para reclamarle al Señor. Dice la palabra en Romanos, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué has hecho de esta manera? Pero encontramos que Marta rectifica en el versículo 22 y reconoce el poder del Señor. Ella le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y es cuando vemos entonces que Dios emite una promesa a Marta. Marta hizo bien en autocorregirse. Primero le reclama al Señor, luego se corrige y Dios le da una promesa. Le dice en el verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Entonces, ante el problema que estés atravesando, Dios tiene una promesa para ti. Ahora, a esa promesa que Dios le hace, ella responde con conocimiento bíblico. Ella le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella tenía un conocimiento acerca de la palabra de Dios. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que está diciendo el Señor es que Él tiene el poder soberano. Él tiene la solución al problema. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, la solución al problema de tu hogar está en Jesucristo. Y lo que necesitas es creer a la promesa de Jesucristo. Ese es el gran problema. El problema no es tu problema, sino el problema es el creer a la promesa de Dios. Ante esto, Marta hace un reconocimiento del poder de Dios y le dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Algo importante es que debemos reconocer el poder de Dios sobre todas las cosas. Ahora veamos la reacción de María. Dice que cuando a María le dieron información que estaba el Señor, ella se levantó deprisa. Dice, habiendo dicho esto, en verso 28, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Es decir, ella estaba postrada. Tú en medio del problema, tú puedes estar postrado. Puedes estar emocionalmente tirado, sepultado. Pero María hizo algo bueno. Estaba así, pero al escuchar del Señor se levantó deprisa. Tienes que levantarte por la fe. Y dice que hizo algo igual que Marta. Vino al maestro. Dice, cuando ella lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Pero no solamente vino a él como Marta, sino hizo algo más.
En el verso 32 nos dice que se postró a los pies del Señor. Es símbolo de rendición, es señal de adoración. Ahora, María le dijo al Señor unas palabras muy igual a las de Marta. Dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Vemos que María dijo las mismas palabras que Marta, pero María tuvo una actitud diferente a Marta. Dice que se postró a los pies del Señor. Esto hizo que Jesús se conmoviera en espíritu. Y que luego también no solamente se conmoviera, sino que llorara. Como vemos, María habló más que Marta, pero lloró más que Marta. La respuesta del Señor fue: quita la piedra. La piedra no es el problema. La piedra es nuestra incredulidad. En el verso 40 Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Fue la misma palabra que Jesús le dijo a Jairo: cree solamente. Así que ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema que estés atravesando, debes creer a la promesa del Señor, que Él es tu ayudador y Él te sacará en victoria. Debemos tener una actitud no como la de Marta, sino como la de María. Rendirnos a los pies del Señor y creer a su promesa. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Señor, reconocemos que todos los hogares son visitados por los problemas, que acontecen circunstancias, conflictos, y todos somos vulnerables a ellos. Pero rogamos en el nombre de Jesús tu fortaleza, rogamos tu consuelo, rogamos tu dirección y rogamos tu guía. Necesitamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos sostenga y que nuestra fe se afiance en tus promesas. Tú has dicho: cree solamente. Nosotros, Dios mío, deseamos obedecerte y seguir tus instrucciones. Ayúdanos, oh Dios, en medio de las aflicciones y de las tormentas. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.